Queremos comenzar esta comunicación dando las gracias a los directores del Congreso y a la Universidad Complutense de Madrid por acogerlo y saludar a toda la comunidad académica que se ha reunido en torno a este interesante tema de los periodismos emergentes. Sin más dilación paso a presentar una síntesis de un trabajo que mis compañeras y yo venimos realizando desde hace bastantes meses alrededor de uno de los fenómenos sociales más importantes de los últimos tiempos, como es el de las fake news o noticias falsas. Pero la característica de nuestra investigación es que hemos derivado el foco hacia las noticias falsas que se producen en contextos periodísticos profesionales. Nos parece que ahí hay un campo de estudio desatendido o por lo menos no suficientemente estudiado o no estudiado con el ímpetu o el énfasis con que se están estudiando las noticias falsas que se difunden a través de las redes sociales, donde evidentemente han encontrado su hábitat natural fuera de cualquier tipo de control o supervisión independiente y profesional. También en los medios de comunicación profesionales se observa la creación y difusión de mensajes periodísticos que comparten las mismas características constitutivas de los mensajes anónimos que son viralizados por las redes sociales. La principal diferencia radica en que mientras que estos son inventados o promovidos por emisores anónimos y desconocidos, aquellos aparecen con la firma de un profesional y el respaldo de una cabecera o de una marca periodística. Desde este punto de partida, nosotros nos hemos formulado las siguientes preguntas de investigación. ¿De qué mecanismos disponen la profesión periodística y la ciudadanía para desenmascarar las fake news producidas y difundidas en entornos periodísticos profesionales? En segundo lugar, ¿qué tipo de desórdenes informativos están proliferando en dichos entornos profesionales? En tercer lugar, ¿qué causas o motivaciones subyacen en la creación y difusión de estos mensajes? Y en cuarto y último lugar, ¿cómo se puede deslindar la responsabilidad del periodista que crea y difunde una fake news a través de un canal profesional de comunicación? La aproximación que nos proponemos para investigar estos desórdenes informativos producidos en contextos periodísticos profesionales parte de la idea de que la pérdida de credibilidad de la prensa repercute en la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones públicas. Las democracias liberales, como todos sabemos, son sistemas políticos basados en la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones. La organización de los estados modernos descansa en un complejo entramado de relaciones administrativas que no podrían desarrollarse si la ciudadanía no tuviera la certeza de que los poderes públicos actuarán respetando las normas y orientados por el bien general. Este es el principio básico del contrato social que, cuando se corrompe, debilita la confianza y deteriora la democracia. Una de las instituciones esenciales para el funcionamiento de la democracia es la prensa. En ella delegamos los ciudadanos el derecho fundamental a recibir información veraz. Y al igual que el resto de instituciones públicas, el poder social de la prensa se basa en atributos intangibles y tan frágiles como la confianza y la credibilidad. Sin embargo, entre la prensa y la política se establece una relación especial que Hanitz, Van Dalen y Steindl denominan el nexo de confianza, y que consiste en la estrecha vinculación que se produce entre la confianza de los ciudadanos hacia los medios y su percepción de las instituciones políticas. No es un aspecto irrelevante el que señalan estos autores. Admitir la correlación entre la confianza en la prensa y la confianza en la política implica una reciprocidad que podría volverse negativa. En un análisis del voto durante las elecciones presidenciales de 2004 en Estados Unidos, Ladd descubrió que un incremento sustancial de la desconfianza de los votantes en los medios implicaba un importante aumento de la polarización del voto. ¿Cuál es el estado actual de la salud y de la credibilidad de los medios? De acuerdo con el Digital News Report de 2019, la credibilidad global de las noticias es del 42%, 2 puntos menos que en 2018. En España es del 43%, pero en Francia ha descendido hasta el 24%, a causa, según los autores del informe, de la crisis de los chalecos amarillos, lo que en todo caso confirmaría la tesis de la correlación entre el incremento de la desconfianza en los medios y la polarización política. Entre los datos más preocupantes de este estudio encontramos que más de la mitad de los encuestados, el 51%, desconfía de las noticias que recibe, lo que evidencia que uno de los principales riesgos de las fake news
es que los ciudadanos dejen de creer en las noticias auténticas. También es verdad que las tasas más bajas de confianza se atribuyen a las noticias recibidas por las redes sociales y a las encontradas a través de los buscadores. Esto es congruente con el dato global de que el 55% de los encuestados se confiesa incapaz de distinguir qué es falso y qué es real en Internet, cifra que alcanza al 85% de la población de Brasil, al 75% de Portugal, al 70% en Reino Unido, al 68% en España y al 67% de la población de Estados Unidos y de Francia, entre otras naciones. Por lo tanto, parece demostrado que esta pérdida generalizada de confianza es proporcional al incremento del consumo de noticias a través de canales digitales alternativos a los medios profesionales. Sin embargo, la credibilidad de estos medios también se ve perjudicada en este contexto general de desconfianza, incrementado unas veces por la agresión del propio poder político, como las permanentes acusaciones de Donald Trump de que los medios difunden fake news, y otras por actuaciones negligentes del propio estamento periodístico, con casos tan alarmantes como el del reportero Karel Otius, despedidos de Der Spiegel por inventar testimonios y datos en al menos 14 de sus investigaciones. Como dijimos al comienzo, mis compañeras y yo hemos observado los desórdenes informativos en los medios profesionales, lo que nos ha llevado a plantear un paradigma que nos permita identificar la naturaleza de estos mensajes. Atendiendo a la intención del emisor, hemos formulado el paradigma EMI, acrónimo de engañar, manipular e informar. Porque efectivamente, en la prensa hemos encontrado noticias falseadas que nacen de alguna de estas tres actitudes intelectuales del periodista. En primer lugar, el engaño, en cuyo caso el lector recibe un texto de ficción, lleno de declaraciones que nunca se produjeron, de personajes que no existen o de lugares en los que nunca estuvo el reportero. Es el caso paradigmático de Jason Blair en The New York Times, en el año 2003. En segundo lugar, la manipulación, en cuyo caso el periodista utiliza datos, declaraciones y hechos que, aun pudiendo ser reales, se presentan con un sesgo de composición que corrompe intencionadamente la realidad, a veces con la intención oblicua del periodista de hacerla coincidir con su ideología o con cualquier otro interés proselitista muy alejado del código deontológico de la profesión. Y en tercer lugar, la información, porque también la honestidad del periodista que quiso contar la verdad se ve en ocasiones truncada por errores, infortunios, descuidos que le llevaron a publicar sin saberlo una falsedad. En conclusión, para evitar la erosión de la credibilidad de los medios, en nuestra opinión el periodismo profesional debe implementar protocolos de verificación que eviten la transmisión de datos y hechos falsos a la opinión pública. En segundo lugar, a pesar de la proliferación de noticias falsas, los periodistas declaran que no se han producido cambios significativos en sus rutinas profesionales, ni las empresas están actualizando la formación de sus trabajadores para detectar los bulos cada vez más sofisticados y tecnológicos, como ha puesto de manifiesto alguna investigadora, en particular Rodríguez, en el año 2019. En tercer lugar, esto puede producir permanentes desórdenes informativos en un contexto en el que la precariedad financiera empuja a las empresas mediáticas a técnicas de dudoso rigor profesional como el clickbait o el sensacionalismo. Aunque se trata de un fenómeno del que se viene hablando desde hace años, ahora se hace más evidente por el colapso del modelo de negocio, con el consiguiente recorte de recursos y el aumento de la precariedad laboral, y por la eclosión de una ciudadanía que, espoleada por los casos de corrupción, se ha vuelto más exigente con la prensa en su función de contrapoder. De aquí deviene la necesidad de avanzar en el desarrollo de un periodismo transparente, como señalan Campos y Redondo, que facilite una relación de confianza con la audiencia, creando un mejor diálogo entre el público y los medios de comunicación. La evidente opacidad de los procedimientos de producción de las noticias no hace sino aumentar la desconfianza de la ciudadanía, debilitando la credibilidad de la información que circula por la esfera pública. En conclusión, sería un error pensar que se trata de un problema exclusivo de las empresas periodísticas, pues como señaló Walter Lippmann hace un siglo, en sentido estricto, la crisis actual de la democracia es una crisis de su periodismo.